El tema de la justicia es, si ustedes me permiten, el tema. Realmente el tema del mundo jurídico es la justicia, porque por un lado van a ver que todo gira en torno de la justicia. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los papeles, cuando vamos al ejercicio de la profesión, cuando vemos en los diarios, en la televisión, la justicia aparece como un concepto que se parece demasiado al concepto de la ley. Eso se llama positivismo jurídico. Se reduce la justicia al tema de la ley. Nosotros vamos a centrarnos, a tener una visión más amplia del concepto de la ley, que el concepto de la ley. Lo justo es más importante que la ley. ¿Qué es la justicia? Esta es nuestra duda. En el antiguo mundo griego, ustedes tenían a Vía, que era la diosa de la fuerza, y estaba en pelea con Dike, que era la diosa de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el mundo griego con esto? Quiere decir que desde siempre hubo un combate entre la fuerza y la justicia. La justicia viene a impedir que nosotros hagamos justicia por mano propia. Si el vecino me roba un caballo, yo no puedo ir porque me robó el caballo y matarlo. O no puedo ir yo a recuperar el caballo. Delego esa cuestión ¿en quién? En el Estado, en el rey, depende de la época. Entonces delego eso en la justicia. La justicia es la que me va a recuperar el caballo, el auto, el bien, etc. Sin embargo, nosotros, como vemos, no tenemos una definición fácil de justicia. ¿Por qué? Porque en general, aun quienes la defienden y la sostienen verbalmente, la atacan de hecho. La justicia nosotros la podemos tomar en dos sentidos. En primer lugar, como una cualidad, como un hábito, como una virtud, la virtud de la justicia. Esta persona, María de los Milagros, es justa. Y por otro lado, podemos tomar la justicia como lo justo. Cuando hablo de lo justo, hablo del derecho. El derecho es, vamos a ver con el tiempo, el objeto de la justicia. Pero nosotros, en principio, ahora vamos a ver la justicia. ¿Y qué es la justicia? Había un jurisconsulto ulpiano que decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? El derecho, lo justo. La medida de la justicia será el derecho. Posteriormente, Santo Tomás corrige esa definición y le agrega: la justicia es el hábito por el cual, con constante y perpetua voluntad, se da a cada uno lo suyo. Este agregado de Santo Tomás indica que la justicia es una virtud. Nosotros no tenemos que olvidarnos nunca que cuando hablamos de la justicia hablamos de una virtud. ¿Qué es una virtud? Un hábito operativo bueno. Es un acto que se repite constantemente y que se hace una segunda naturaleza en el hombre. Se vuelve constitutivo casi del hombre. Ahora bien, una pequeña digresión. La justicia, esto que yo digo, este hábito de dar
de hábito por el cual damos con constante y perpetua voluntad a cada uno lo suyo, esta justicia tiene dos ámbitos o dos, se divide en dos básicamente. Nosotros tenemos la justicia natural, lo justo natural y lo justo por determinación humana. Dice Aristóteles. Cuando yo hablo de lo justo, hablo de que hay cosas que son justas en sí. ¿Y qué quiere decir que hablo de que existen las cosas justas en sí? Sí, quiere decir que me refiero al derecho natural. Lo justo puede ser lo justo natural o lo justo por determinación humana o ley escrita. Perdón, o derecho escrito. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer esta doble consideración. Yo tengo la justicia natural, lo justo natural, y tengo lo justo por determinación humana. A lo largo de los distintos, a lo largo del año, de los distintos videos, nosotros vamos a ir viendo una y otra vez esta tensión que existe entre lo justo natural y lo justo por determinación humana. Después incluso veremos que existe la ley natural y la ley humana, la ley positiva. También sabemos que hay todo un movimiento que niega la existencia de esto justo natural y de esto, y solo se queda con la justicia o con lo justo positivo. Bien, esto es máximamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces decíamos que la justicia es el hábito por el cual, con constante y perpetua voluntad, se da a cada uno lo suyo. Cuando nosotros decimos que hay una constante y perpetua voluntad, lo que nosotros decimos es que la justicia es una virtud moral. La contraponemos, en este caso, a las virtudes intelectuales. Con el tiempo iremos viendo cuáles son las virtudes intelectuales y en qué nos interesan, sobre todo en qué nos interesa la prudencia. Pero por ahora vamos a recordar que la justicia es una virtud moral. Bien, ¿y cuáles son las características de la justicia? En primer lugar, tenemos la alteridad. Primera característica de la justicia es la alteridad. La justicia siempre se refiere a otro. No existe justicia con uno mismo. Ustedes fíjense que, por ejemplo, en el derecho penal, alguna vez, en algún tiempo, se quiso penar el suicidio. ¿Sí? El homicidio, el matar a otro es un delito, pero el suicidio es absurdo. ¿Por qué? Porque no existe justicia respecto de uno mismo. ¿Sí? Yo necesito tener una obligación respecto de otro. Y eso es lo que caracteriza propiamente al acto y a la virtud de la justicia. Primera característica, la alteridad. El alter. En latín, alter es otro. En segundo lugar, la exterioridad. En otras virtudes, por ejemplo, la templanza. ¿Qué es la virtud de la templanza? Bueno, la virtud por la cual yo controlo mis apetitos. Por ejemplo, controlo el comer. Yo como menos, como lo que me hace falta, según la virtud de la templanza. Eso me perfecciona a mí. Es una actitud y un acto que repercute sobre el interior del sujeto. Mientras que la virtud de la justicia repercute siempre en el exterior. Yo le pago 500 pesos a Milagros porque le debo 500 pesos a Milagros. Si yo le debo 500 pesos, no le puedo pagar ni 499 ni 15. Le tengo que pagar 500.
ni tampoco tengo que pagarle 502, tengo que pagarle 500. ¿Por qué? Porque es un acto exterior. La tercera característica, muy vinculada con esta, es la justicia. Hay que separarla de la perfección de quien realiza el acto de justicia. El acto exterior es una cosa, bien, y me perfeccionará a mí como toda virtud perfecciona al sujeto. Sin embargo, hay que distinguir siempre la perfección de quien realiza el acto de justicia de la perfección del acto de justicia. Explico. Yo voy a dar una limosna, por ejemplo. Entonces le doy a un pobre que encuentro en la calle, le doy 50 pesos. Ese acto me perfecciona a mí. Si yo le debo 500 pesos a Milagros, el hecho de pagárselos, de algún modo, si lo hago con buen espíritu, si digo, bueno, tengo que pagar esta deuda que tengo con Milagros y luego pago la deuda, eso me perfecciona a mí. Sin embargo, tengo que distinguir esa perfección del sujeto, es decir, mía, del hecho de que yo tenía que pagar 500 pesos, ni 499 ni 501. La siguiente característica de la justicia es la coercibilidad. A veces se asimila esta característica con la de la obligatoriedad. El acto de justicia, por un lado, es obligatorio y por otro lado, en general, hay algo externo que me obliga a mí a hacerlo o que encuentra el modo de obligarme a hacerlo. Por ejemplo, yo debo estos 500 pesos a Milagros. Milagros no consigue que yo se los pague. Luego, ¿qué hace? Va al juez y le dice, señor juez, me debe este tipo, me debe 500 pesos. Y el juez, ¿qué va a decir? Páguele 500 pesos a ella. O sea, va a haber algo que Milagros pueda hacer para coercionarme a mí, coercionar y forzar la voluntad para que yo pague esos 500 pesos. La siguiente característica es, la justicia entonces es de débito estricto, es decir, no es que uno puede o no puede, no es una virtud que uno puede o no cumplirla. Yo debo 500 pesos, tengo que cumplir con esos 500 pesos. Nos quedan dos características y nos quedan 2 minutos. La siguiente característica es, en la justicia hay una paridad, podría decir una proporción, una cierta proporción entre las partes. Las partes están en cierto modo igualadas por la justicia. Por ejemplo, hay un acreedor y un deudor. Es cierto que lo veremos más adelante, existe la justicia, por ejemplo, la relación de justicia entre el individuo y el Estado, y ahí no hay una cierta paridad. Pero esa paridad, de algún modo, el sistema intenta que a ese respecto o en ese sentido haya una cierta paridad. Incluso, por ejemplo, en el derecho penal, donde hay una serie de esferas de deberes, se dice, y las relaciones entre el Estado y la persona, se dice que hay de algún modo una cierta paridad, o la ley intenta buscar una cierta paridad. Y por último, la justicia tiene como característica la politicidad. La justicia es un algo político. Nosotros no tenemos que olvidar que el fin de la justicia siempre es el fin último, que es el bien común. Entonces todo va a estar ordenado y subordinado al bien común. Y por ende es siempre un algo político. ¿Sí?
El olvidarse o el pretender olvidarse de este aspecto constituye un problema grave que iremos también viendo a lo largo del tiempo.